nos da. Y bueno, hermanos, pues estamos estudiando la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Puedes abrir tu Biblia en ese libro, está en el Antiguo Testamento. Y es un libro, como te decía al principio, que puede parecer desolador, desesperanzador, porque si lo lees fuera del contexto de los 65 otros libros que tenemos, pues parecería que estás leyendo a alguien que no tiene esperanza en nada. Y leemos la perspectiva de un rey que lo tuvo todo, que tuvo lo que cualquier persona en este mundo pudiera desear, y termina viendo la vida con mucha insatisfacción. Y estamos viendo la vida de un rey llegar a su fin, y en este ocaso de su vida podemos ver una gran desesperanza en aquel predicador, en Salomón. Y cuando te digo, tú ves este libro solo, si alguien lo ha leído, no me dejará mentir que llega a haber un punto donde dices, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que la Biblia traiga este tipo de mensajes? Pero afortunadamente lo leemos dentro del contexto bíblico y guiados por el Espíritu Santo, es que tú y yo podemos entender lo que el Señor quiere que entendamos en Eclesiastés. Así que Salomón, un hombre que recibió mucha sabiduría y pudo disfrutar de la bendición de Dios en esta tierra, este rey no obedeció lo que conocía. Y este rey decidió confiar en su propia capacidad para poder guiar su vida. Así que es vital, hermano, para todo creyente, tengas mucho tiempo, tengas poco tiempo en este camino, no importa el tiempo. Porque no se trata de cuánto sabemos de Dios, sino más bien cuánto vivimos conforme a lo que sabemos de Dios. Podemos sabernos la Biblia de memoria, podemos conocer toda la teología, podemos tener todo el conocimiento cristiano, pero si no vivimos conforme a lo que sabemos, podemos terminar nuestros días como este pobre rey. Y digo pobre rey no porque le faltaran riquezas, sino porque no tenía paz, no tenía esperanza. Salomón experimentó esto y lo vemos escrito e impreso en Eclesiastés. Pero este hombre no inició así, su reinado inició diferente. Sin embargo, termina sus días apartado de Dios, inclinado a los dioses de sus esposas, incluso ya sin voluntad propia. ¿Por qué fue? Porque este hombre decidió confiar en su propia prudencia y no reconocer a Jehová en todos sus caminos para poder ver enderezadas sus veredas. Así que eso fue lo que le pasó a este rey. Y Dios quiere enseñarnos algo con la vida de Salomón. Que nada, hermano, y escucha bien, nada de lo creado en esta vida, ninguna de las bendiciones, ninguna de las experiencias, ninguna de las riquezas más grandes de esta tierra pueden traer plenitud a tu alma. Ninguna necesidad espiritual puede satisfacerse con cosas materiales. Así que solamente en Cristo, hermano, tú y yo podemos encontrar la paz y la plenitud que tu alma y mi alma anhela. Ahora, no estoy diciendo que sea malo tener bendiciones, no me malentiendas, al contrario, muchas de esas bendiciones son regalos de Dios de las cuales Él se alegra que tú y yo disfrutemos. El problema está cuando estas cosas se vuelven el centro de nuestra existencia, de nuestro tiempo, de nuestro vigor, de nuestra fuerza, y nuestra vida entera se la pasa persiguiendo eso. Cuando estás persiguiendo las cosas materiales, dice Salomón, vanidad de vanidades, aflicción de espíritu, es como perseguir el viento, nunca logras atraparlo. Y esto, tristemente, Salomón experimentó al sustituir a Dios por las diferentes experiencias y posesiones que tuvo. Así que terminó siendo un hombre totalmente insatisfecho y frustrado. ¿Y por qué te estoy dando todo este contexto, hermano? Porque yo estoy seguro que Dios quiere enseñarte y enseñarme en esta serie de Eclesiastés que nada de lo que está creado debajo del cielo tiene la capacidad de traer la paz que tu alma necesita. Dios quiere que como creyentes tengamos el lugar correcto a las bendiciones, porque son un regalo de Dios. Pero en un lugar correcto, hermanos, vamos a tener siempre la certeza de no extraviarnos como Salomón. Así que si es la primera vez que vienes a este lugar,
Probablemente no has escuchado nada del Evangelio de Cristo y vas a escuchar hoy las quejas de un rey que lo tuvo todo y lo tuvo nada. El Señor quiere que conozcas la plenitud que hay en Él, que veas en contraste cómo la vida, aún teniéndolo todo, sin Cristo no vale nada. Vanidad de vanidades. Así que hemos venido los últimos 3 domingos como, yo lo veo como la especie de un submarino, ¿sabes? Como esos documentales que van buceando y encontrando los restos de un barco como el Titanic y que van ahí haciendo algunas anotaciones. Nos hemos tomado tiempo en estar observando este barco hundido de la vida de Salomón en Eclesiastés para poder comprender en dónde no encontró esperanza y satisfacción. Y vimos cómo le fue en la búsqueda de sabiduría y en la búsqueda de conocimiento. Y Eclesiastés 1, 17 y 18 nos da la conclusión rápidamente de lo que este predicador encontró. Y dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era función de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. No encontré nada ahí. Después, en la búsqueda del placer, en este hedonismo, donde la filosofía es encontrar el placer supremo, no negándose ningún antojo, Salomón se inclina hacia las posesiones, hacia las riquezas y hacia las experiencias. Y la conclusión de ambos lo vemos en Eclesiastés 2:11, donde dice: miré yo luego todas estas obras, sí, en el 2:11, miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Para este punto quizás puedes decir, bueno, yo creo que ya Salomón agarró la onda y ya sabe que ni en las riquezas, ni en el placer, ni en el conocimiento está la satisfacción de su alma. Pero no fue así. No fue así. Va a seguir buscando en su corazón lo que no puede encontrar en esta vida. Fíjate cómo empieza el capítulo 2. Dije: yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Y vamos a ver a un hombre que sigue confiando en su corazón. Este hombre está escuchando sus corazonadas. Y a pesar de que suena bonito, porque el mundo te dice: escucha tu corazón, haz lo que te diga tu corazón. El problema con ello, hermano, es lo que está en Jeremías 17:9. Hay un problema muy grave con esto. En Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en el versículo 10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, puedo dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jehová mismo te está diciendo: no confíes en tu propio corazón, en tus corazonadas. Déjate guiar por el Señor, porque guiado por tus corazonadas, te podrías encontrar como Salomón, viviendo lejos de Dios, divagando por las cosas de esta vida, para terminar sin encontrarle sentido a nada. Así que lo vamos a ver llegando a una dosis de realidad el día de hoy, que es la muerte. Por más de que te esfuerces en esta vida de evitar la realidad de morir, es algo inminente y es algo inevitable. Y así que lo que vamos a terminar de ver en el capítulo 2 de Eclesiastés 12 en adelante, nos va a llevar a entender y a comprender la muerte desde el lado o con la mente de Cristo y no con la mente de Salomón, porque vamos a ver ese contraste. La muerte, ¿cómo la ve Salomón? Y la muerte, ¿cómo lo vemos los hijos de Dios, quienes tenemos la mente de Cristo? Y a lo mejor tú dices: no venía a escuchar nada sobre la muerte. Pues hoy nos toca hablar sobre este tema. Es la ventaja de hablar sobre la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, que es el día que Dios te trae es porque te quiere hablar, porque realmente es así, sistemáticamente, la exposición de la palabra. Así que acompáñame a Eclesiastés 2, versículo 12 en adelante. Y vamos a ver cómo sigue divagando este hombre en su dolor. Dice: después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas.
El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. ¿Para qué? Pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Eso también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También eso es vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción del Espíritu. Señor, te pedimos que nos ayudes esta mañana a entender tu palabra. Gracias porque nos has dado al Espíritu Santo para poder guiarnos a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy estás aquí moviéndote en cada corazón. Lo sentimos desde que llegamos a este lugar, Señor, y a través de tu palabra podemos ver a tu Espíritu obrando en esta tierra y en esta iglesia, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de justicia, convenciéndonos de juicio, Señor. Así que te pedimos que tú hables hoy a nuestras vidas y a mí ayúdame, Señor, a poder expresar tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, hablar de la muerte es uno de los temas por el cual muchos evitan, por el dolor que se siente, muchos evitan hablar de esto, ¿sabes? Aunque intentemos evitar del tema, digo, yo a veces le digo a mi esposa, oye, te voy a dejar en una hoja todas las cuentas o las contraseñas del banco, porque si me llega a morir, pues para que no se lo quede el banco y no andes tú en un peregrinar. Y me dice, no me hables de eso, no quiero hablar de eso, ¿no? Y es natural que no queramos hablar de eso, pero la realidad es eminente. En algún momento la vida se apaga y dejamos este mundo. También hablábamos una vez con los servidores, ¿qué pasaría si los pastores muriéramos? O sea, si el día de mañana tuviéramos un accidente y la muerte llegara y no habría pastores más, ¿quién tomaría este lugar? Y es una pregunta de no queremos contestarla, mejor dejemos que el Señor haga lo que tenga que hacer, porque no nos gusta hablar de la muerte. Pero no hablar de ello no significa que no exista. La realidad, hermano, es que las estadísticas te dicen que la gente muere, tu familia cercana que ha muerto te ha dicho que la muerte es algo real, y cada 2 segundos, hermano, cada 2 segundos, una persona en esta tierra muere. Aproximadamente cuando dejemos este lugar, dentro de una hora aproximadamente, habrán muerto aproximadamente 7.265 personas. ¿Por qué? Porque cada 2 segundos muere una persona. Mientras estoy hablando, alguien está muriendo en este momento. Por eso es vital para la iglesia y para los creyentes tener una correcta percepción de lo que es morir. Porque teniendo una perspectiva correcta sobre la muerte, tú puedes disfrutar con una perspectiva correcta los días que el Señor te permite vivir. El cristiano que tiene la mente de Cristo pone en el lugar correcto la perspectiva sobre la muerte para poder vivir plenamente. Ahora, esto no significa que no nos duela.
Nos duele morir. Nos duele que alguien se muera. Es más, vemos a Jesús cuando murió Lázaro. ¿Qué pasó con él cuando llegó a la casa de Lázaro? Dice que Jesús lloró. Jesús se conmovió. Y vemos ese verso más corto de la Biblia que dice Jesús lloró. Y su llanto, puedes tú preguntarte, ¿por qué llora si lo iba a resucitar? Porque también Jesús sabe lo que es el dolor que sentimos cuando despedimos a alguien que amamos. Pero él sabía que no iba a acabar todo ahí. Él sabía que esta muerte no era una muerte que solo traería tristeza. Así que en Juan 11, no pierdas ahí que Eclesiastés, Juan 11, 25 y 26, Jesús, aprovechando, o más bien, no aprovechando, sino estando en esta condición de duelo en la familia de Lázaro, da una verdad en la que tú y yo podemos descansar. Juan 11, 25 y 26 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La pregunta para ti y para mí es, ¿crees esto? Porque al estar en Cristo, hermano, tenemos la plena confianza de dejar esta vida solo como un paso para entrar a una plenitud eterna. Asimismo lo expresó Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Es ganancia. Pero a diferencia de Pablo, Salomón está siendo guiado por un corazón humano y no por el Espíritu de Dios para entender el significado de la muerte. Así que vamos a navegar por lo que redacta en esta porción el rey, que lo tiene todo y que no disfruta nada y que no encuentra satisfacción en los últimos días de su vida. Así que el propósito también de esta predicación, hermano, no es que tengamos lástima por Salomón, no es que digamos, ay, pobrecito, sí que la sufría. No, es que tú y yo tengamos el concepto correcto de la muerte a través de la revelación del Espíritu Santo y que con ello podamos desarrollar la mente de Cristo. Que esto te permita a ti y a mí disfrutar la vida que hoy nos da el Señor. Que si hoy puedes levantarte, que hoy sí puedes ser independiente, lo hagas con un corazón agradecido y entendido el día que vives. Y por último, disfrutando el presente bajo el temor de Dios, nos ayude a mantener en la posición correcta las bendiciones que Él nos da. Nada te puedes llevar de esta tierra, con nada llegaste, con nada te puedes ir. Así que el verso 12 comienza diciendo Salomón, después volví a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Y en este afán de intentar encontrar algo, ¿sabes? ¿Te ha pasado quizás cuando pierdes tu cartera o cuando pierdes las llaves y estás buscando por todos lados y no las encuentras, ¿no? Y ya fuiste a la calle, ya fuiste a la tienda y no encuentras esas dichosas llaves. Entonces, después de hacer un revoltijo en tu casa, vuelves a ir otra vez a la calle y vuelves a ir otra vez a la tienda y es que sí, yo las tenía aquí. Bueno, algo así está viviendo Salomón. Ya había pasado de la sabiduría y el conocimiento y vuelve a regresar para ver si de pura casualidad encuentra nuevamente algo ahí. ¿Y por qué regresó al punto inicial? Porque estando consciente que era el rey más sabio de esta tierra, como lo dice este mismo versículo, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Si yo, que soy el hombre más sabio, que los reyes vienen a mí a buscar respuestas, pues seguramente en mí está la respuesta. Y tú podrías pensar, bueno, eso él creía porque estaba en una época donde no había mucho conocimiento y mucha información como la hay en este siglo, pero no estamos hablando de sabiduría basada en el intelecto o una sabiduría académica, estamos hablando de una habilidad práctica de poder tomar decisiones correctas, con el conocimiento correcto ante los desafíos de esta vida. ¿Y qué podrá hacer el hombre que venga después de mí? Dice Salomón. Nada nuevo hay debajo del sol. Entonces, regresando a probar su intelecto y sabiduría, se encuentra nuevamente con la necedad. Y vamos a ver lo que ve en el versículo 13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad. Hizo un contraste, como la luz a las tinieblas. La sabiduría es mejor que ser necio.
Y hay una ventaja de vivir sabiamente. Dice aquí Salomón que es como la luz sobre las tinieblas. Y esto es muy cierto, tiene mucho más ventajas decidir con la cabeza más que con el corazón. No me dejarás mentir. Esto es cierto, es más probable que te arrepientas de una decisión que tomes en una corazonada que de una decisión que tomes razonadamente. Así que la sabiduría es como la luz que te permite ver el camino que vas a andar. La necedad es como andar a ciegas en un bosque sin saber qué rumbo emprendes. Así que en el versículo 14 lo afirma de esta manera: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno y al otro. El sabio puede ver hacia dónde va, el necio camina a oscuras. Parece que aquí Salomón está encontrando ya un poquito de rayo de luz para sus respuestas que estaba buscando. Sin embargo, la realidad le golpea duro en este mismo momento. Tanto al sabio como al necio les acontece el mismo destino, que es la muerte. Versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Entonces viene a su corazón nuevamente a tratar de procesar esta realidad. Y dice: como le sucede al necio, me sucede a mí. No importa qué tan sabio sea, no importa qué tantos logros tenga, no importa cuánta gloria haya cosechado en esta vida, los gusanos me van a comer a mí igual que al que no tuvo nada. Porque el gusano no es como: ah, mira, este es abogado, este sabe más rico. Gracias a todos los abogados. No, para los gusanos, da igual. Da igual, ambos, tanto como el sabio como el necio, terminan en el mismo destino, siendo polvo. Más adelante en Eclesiastés 3, 19 y 20, fíjate cómo lo relata, lo está relatando un poco a lo que vamos a ver, pero dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Algunos polvo en una urna cara y lujosa, algunos quizás polvo en un féretro dentro de un panteón, pero al final ambos polvo. Porque no olvides que del polvo venimos y dice la Biblia que al polvo regresamos. Pero aquí esta es una perspectiva 100% humana de Salomón. Recuerda, Salomón no está siendo guiado por su espíritu, está guiando por su corazón, sus pasos. Así que es una perspectiva 100% terrenal y separada de Dios. Por eso encuentras tanta insatisfacción y desesperanza. Pero Salomón le va a añadir un grado más de dolor y de amargura a esto: el olvido. Fíjate en el versículo 16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Algunos hombres han pensado que la inmortalidad se puede alcanzar cuando dejas un legado inolvidable en esta vida. Algo por lo cual te recuerde. Pero al intentar esto, hermano, olvidamos que el ser humano es de memoria corta. Olvidamos que las glorias se olvidan rápidamente. Así como las glorias del presente que hoy podemos conocer se van a olvidar rápido porque tenemos una memoria corta. Y dice aquí Salomón: tanto el sabio como el necio, ambos serán olvidados. Tanto el campeón como el derrotado, ambos serán olvidados. Y lo podemos ver claramente ahora que viene la época mundialista, ¿verdad? Cuán brillante y cuán ruidoso son los momentos de gloria cuando el campeón del mundo levante la copa. Y hay una verdad: el periódico que imprime hoy las glorias del presente, mañana están
empaquetando fruta y verdura en un mercado. Así de pasajero es la gloria del hombre. Si yo te pregunto hoy, ¿quién es Guillermo Stabile? ¿Quién es Guillermo Stabile? ¿Alguien sabe quién es Guillermo Stabile? ¿No? ¿No saben quién fue? Caray, hermanos, estamos cerca del mundial y nadie puede responder. Claro, porque no aparece en el álbum de Panini, por eso no saben. Los que ya lo llenaron, pues ese cuate no lo he visto, ¿no? ¿Quién es Guillermo Stabile? Bueno, pues fue el primer campeón goleador de los mundiales, un argentino que fue el primer goleador en 1930. Hoy, 96 años después de ese mundial, nadie sabe de su existencia. Así como hoy no sabemos quién es Guillermo Stabile, te aseguro que en el mundial del 2098 nadie va a saber quién fue Messi, nadie va a saber quién fue Cristiano Ronaldo, a menos que un predicador en esa época les hable de él, ¿verdad? Pero de otra forma, hermano, no se van a acordar. La gente se olvida de las glorias del hombre. Si eso es lo que pasa con las celebridades, ¿qué es lo que podemos esperar tú y yo? Nos gusta creer que nuestros nombres perdurarán en la memoria colectiva de la humanidad. Lo más probable, hermano, es que nadie recuerde nada de nosotros en unos años después. Quizás si hiciste una muy buena relación con tus hijos y tienen fotos de ti en su casa, 2, 3 generaciones, pero a la tercera o cuarta generación, tus fotos ya van a estar en una caja yendo rumbo al mercado de la pollita o del piojo. Ya van a terminar en unas cajas. Y en la quinta generación nadie sabrá qué fuiste, qué hiciste. Entonces, ¿qué sentido tiene para el hombre buscar la gloria, la fama y el reconocimiento en un mundo que olvida pronto? Dice Salomón, también vi que esto era vanidad. Y no solo eso, aflicción de espíritu. Así que al observar, Salomón, que tanto el famoso como el desconocido terminan igual de olvidados, porque pues a Salomón le pasó lo mismo. Estoy seguro que puede ser que más de uno aquí no sabía quién es Salomón. No es una marca de tenis. Fue un rey. Y hoy te estás enterando que existió. Entonces Salomón sabía esto, que ambos iban a ser olvidados. Y con mucha desilusión expresa en el versículo 17, aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí por todo esto. No me encontré sabor. Odié la vida misma por esto, porque qué dolor es saber que todas las glorias no son duraderas. Y así se siente llegar a los últimos días en esta tierra tratando de haber encontrado razón y significado en todo el esfuerzo de tratar de ser alguien y saber que pronto nadie se va a acordar de eso. Y lo leemos en el colmo de su frustración, odiando la vida misma, aborreciendo por todo lo que tuvo y que nada puede durar para siempre. Dice la palabra ahí mismo que todo lo que sus ojos desearon no se lo negó. Y aún así odió la vida a este hombre. A veces decimos, si tuviera esto, si tuviera el otro. Hermano, si lo tuvieras, pero si no tienes a Cristo, aún así vas a terminar aborreciendo la vida. Que no te llenan, no te quitan la sed que tu alma tiene fuera de Dios. Así que vemos una perspectiva separada de Dios en Salomón y una perspectiva fuera de la eternidad. Una perspectiva 100% humana que le trae insatisfacción a este hombre. Y esto tristemente se profundiza cuando llega el aguafiestas universal de esta vida, que es la muerte. Cuando la muerte se acerca a la vida del hombre, esto empieza a ser mucho más amargo. Porque la muerte derrota todos los logros. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Todo lo que se puede hacer debajo de este sol llega a ser fastidioso, escribe Salomón, porque va a experimentar otro dolor.
Nadie sabe para quién trabaja. Fíjate, así mismo, versículo 18, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Ahora le está quitando la paz el no saber quién va a heredar todo el fruto de su trabajo. Parece que este predicador no se ha cansado todavía de desanimarnos, que nos trae a meditar sobre qué va a pasar con todo lo que hice y ese carrito que tanto me costó. Hermano, al morir tú y yo perdemos el control absoluto de todo lo que logramos en esta vida y el destino de todo aquello que nos costó tanto trabajo. Puedes dejar un testamento, eso es muy bueno, y puedes medio direccionar qué quieres que se haga con tus cosas, pero la realidad es que quien la recibe termina haciendo lo que quiere. Este lugar, por ahí Martín me contó, era una señora muy católica, que no se lo vendía a cualquier persona. Su voluntad, aquí residían sacerdotes, nos comentaban, ¿verdad? Y era un lugar católico, aquí había una virgenzota, nos dicen, y el lugar no se lo vendían a cualquier persona. De hecho, para que le vendieran ese lugar al propietario, tuvo que intervenir el arzobispo que conocía al que nos renta este lugar. Y solo así fue que la señora decidió venderlo. Bueno, pasaron los años y esa señora, te aseguro que nunca se imaginó que aquí iba a haber una iglesia cristiana. Y hoy hay una iglesia cristiana. A pesar de que te esfuerces por tratar de direccionar lo que haces en esta vida, no puedes controlar tampoco eso. Y algunos pueden sentirse profundamente satisfechos de los logros que hacen, pero esta satisfacción se desvanece como humo cuando llega la pregunta de qué va a pasar con todo esto. Eso mismo se cuestionaba Salomón, quien hizo un templo majestuoso en Israel, de materiales extravagantes, marfil forrado de oro, lo que nos describe Primera de Reyes 7 y 10, léelo en tu casa. Era un hombre con gustos extravagantes y bastante caros y tenía el poder para hacerlo. Se llenó de palacios, se llenó de jardines, se llenó de propiedades, se llenó de sirvientes, de todo lo que te imagines estaba lleno. Y se preguntaba ahora, ¿y qué va a pasar con todo esto? Y las preguntas que le atormentaban eran, versículo 19, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. En primer lugar, le estaba atormentando la idea de que tendría que dejarle a otro todo lo que a él le costó. Qué envidioso, ¿no? Todo lo que yo hice, se lo tengo que dejar a otro. Y en segundo lugar, le atormentaba que quien lo recibiera fuera sabio para al menos aprovecharlo y no fuera tan necio. Pero la realidad es que sus temores se hicieron realidad. Si tú lees el libro de Reyes, te vas a dar cuenta que su hijo Roboam, tan solo unas semanas después de haber muerto Salomón, destruyó todo lo que Salomón había construido en 40 años. Semanas. En semanas dividió el reino de Israel en dos. ¿Por qué? Por la insensatez y la necesidad de cobrarles impuestos al reino de Israel y no escuchar el consejo de los ancianos sabios y escuchar el consejo de sus amigos, y la gente se enojó, se levantó, se dividió el reino y el temor de Salomón se hizo realidad. Algunos le llaman la maldición de la tercera generación. ¿Has escuchado esa leyenda urbana de la tercera generación? Dicen por ahí que la primera generación es la que crea el patrimonio, la segunda generación es la que lo mantiene, pero la tercera generación es la que viene y destruye todo. Y así lo vemos con este Roboam. David construyó un reino sólido, Salomón lo mantuvo y Roboam vino y destruyó todo. Eso mismo sucede en las empresas. La marca Gucci es una de las marcas que ha vivido este tipo de cosas. La tercera generación devastó todo, pero no solo las marcas, también los imperios. La tercera generación viene y destruye todo. Nada nuevo hay debajo del sol. Se repiten los patrones. Y no solo en la gente famosa, también en las familias ordinarias. La ambición por la herencia destruye a las familias. Por eso no le voy a dejar nada a mis hijos, para que no se peleen. Eso es una sabiduría. No, no es cierto.
Bueno, Salomón ya veía como necio que sus hijos tuvieran que quedarse en lo que él había hecho y aparte, sin saber qué iba a pasar con esto. Y dice, esto también es vanidad, confiar en esto es absurdo. Verso 20. Volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Ahora también poner toda su esperanza en el trabajo con el que tanto se afanó, con el que tanto se ocupó, llega a ser desesperanzador. ¿Por qué? Versículo 21. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su trabajo, su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también eso es vanidad y mal grande. Aun si llegaras a ser uno de esos afortunados cuyos herederos son diligentes, son buenas personas, sensatos, sigue siendo injusto de cierta manera que ellos disfruten algo por lo cual no movieron ni un dedo. Y esto sigue siendo una perspectiva 100% humana, no pierdas de vista eso. El egoísmo de Salomón está hablando. Lo lleva a no encontrarle sentido a las cosas que tuvo y que disfrutó. Y le encuentra necedad a que los suyos puedan disfrutar de lo mismo. Dice también esto es vanidad. Y no solo eso, fíjate cómo dice el versículo 21, y mal grande, una tragedia, dice el rey más próspero de esta tierra. Verso 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Si la muerte le quita sentido a nuestro trabajo, entonces la vida verdaderamente, como dice aquí, es dolorosa. Lo que estamos leyendo, hermano, es una consecuencia de lo que el pecado trajo como maldición al hombre. Salomón está amargado porque de nada le sirvió trabajar tanto y retener nada el día que muera. Pero no solo eso, añade amargura en el sentido que parece que el esfuerzo del hombre no entrega más que dolor. Y eso lo vemos en el Génesis. Génesis 3:19, estamos leyendo las consecuencias de la maldición que vino sobre el hombre por causa del pecado. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que te mueras. Con sudor te va a costar trabajo, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Salomón está describiendo lo que el Señor describió como maldición en el Génesis 3. Y aquí puedes decir, ya ven, trabajar es una maldición, por eso mejor no trabajo. No es así, hermano. El pecado es el que trae maldición al trabajo. El trabajo es un regalo de Dios. No importa si trabajas en una oficina, no importa si trabajas al aire libre, el sudor de tu frente va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque el trabajo para un empleado lo hace sufrir cuando hay recortes y a un emprendedor lo hace sufrir cuando no hay oportunidades de venta. Pero en ambos casos hay sudor. Ahora, en algún punto de tu meditación puedes decir, bueno, pues entonces trabajar duro, ¿qué sentido tiene? Y qué doloroso es. Pero no olvides, hermano, que fue el pecado el que ensució el fruto del trabajo, porque en Génesis 2:15, un capítulo más adelante, fíjate qué es lo que el Señor establece. Génesis 2:15 respecto al trabajo. Así que si alguien aquí está buscando trabajo, vean lo que es como una bendición de Dios cuando el Señor te lo da, te va a abrir esas puertas. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Eso fue antes del pecado. Antes del pecado, el diseño de Dios es que el hombre trabaje. Y lo puso para que labrara y lo guardara. Y le dijo Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, podrás disfrutar. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás, y el resto de la historia te la sabes.
El diseño de Dios para el trabajo fue un diseño perfecto, pero el pecado viene y ensucia ese diseño y por eso el hombre encuentra dolor y amargura en el trabajo. El pecado rompió el diseño y el hombre con el sudor de su frente a veces lo que cosecha son espinas y cardos, insatisfacción como la que vivió Salomón. Y aquí la pregunta es, hermano, ¿cuál es la motivación de nuestros corazones detrás del trabajo? ¿Y qué es lo que perseguimos con el trabajo? No es malo trabajar, no es malo aspirar a tener algo bueno en tu trabajo, logros, etc. Pero hay gente que trabaja tratando de encontrarle propósito a su vida. Creen que en el trabajo, en una posición, en un lugar, van a poder cosechar la satisfacción que su alma necesita, pero a veces lo que cosechan es egoísmo, soberbia, prepotencia y hasta miseria, insatisfacción, frustración, dolor, ansiedad, decepción, porque se hace con la perspectiva humana de trabajar para encontrarle sentido a la vida y no es así. El sentido de nuestro trabajo es más allá que eso, porque Cristo viene a arreglar nuestras vidas, viene a poner en orden nuestras prioridades y viene a quitar lo que el pecado ensucia respecto a nuestras vidas, incluyendo el trabajo, y nos da una perspectiva correcta del trabajo. Y quiero que lo veas así, porque es bíblico. Efesios 6, 5 al 9, un pasaje muy conocido respecto a la enseñanza de quienes trabajan y quienes son empleadores. Fíjate, Efesios 6, 5 al 9, dice así: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién? Como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, los que buscan la gloria, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. El trabajo con la mente de Cristo es: Señor, ¿por qué me diste este trabajo? Ayúdame a hacer tu voluntad en este trabajo. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pero no solamente le habla a los trabajadores, también le habla a los empleadores. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El cristiano, con la mente de Cristo, con la perspectiva arreglada, quitando el pecado que ha ensuciado nuestro concepto de trabajo, no solamente trabaja para acumular riquezas y para hacer tesoros en esta tierra. Eso da insatisfacción, ya lo vimos en Salomón. Aunque está nadando en riquezas, aunque está nadando en todo lo que pudo haber deseado, está insatisfecho. El cristiano trabaja para dar la gloria a Dios, haciendo bien lo que Dios le encomendó hacer. Si eres un albañil, si eres un CEO de una empresa, si eres un carpintero, si eres un abogado, si eres lo que Dios te mandó a hacer en tu trabajo, si tú lo haces para la gloria de Dios, usando tus dones y talentos que provienen de Dios, estás caminando bajo su voluntad y el trabajo no traerá satisfacción a tu vida. Y cuando llegue la hora de dejar esta vida, lo podrás hacer satisfecho de haber cumplido la tarea que el Señor te encomendó, porque podrás escuchar: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, lo que tenías que hacer lo hiciste, ven y entra al gozo de tu Señor. Puedes sentir la esperanza que da tener una perspectiva eterna del trabajo, sabiendo que el esfuerzo que hacemos en esta tierra, en los trabajos que Él nos da, con la mente de Cristo creciendo en nosotros, tiene una perspectiva eterna. No toda la vida vamos a tener este trabajo, hermano. En algún momento nos van a despedir, en algún momento vamos a ser viejos y nos van a reemplazar. Pero si tu vida está anclada en las glorias del trabajo, terminarás como Salomón en algún punto de tu vejez, insatisfecho. Así que regresamos con Salomón a su dosis de realidad, al aguafiestas de su vida, a la muerte.
que lo ha llevado a no encontrarle sentido a nada de lo que hizo. Y comparó esto con un mal grande, algo fastidioso, algo de gran insatisfacción en su corazón. Sin embargo, algo pasa, algo va a cambiar repentinamente en la redacción de este predicador, que va a dar un giro de 180 grados en su reflexión. Versículo 24. Dice el predicador: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es, ¿de dónde? Ah, qué increíble, parece un oasis. Parece un oasis en este desierto de pesimismo y decepción. Y esta es la primera vez de 7 veces que Salomón va a ocupar este mensaje de disfrutar lo que el Señor te permite tener. ¿Cómo deberías de vivir la vida debajo del sol? Dice, no hay mejor cosa para el hombre que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción de su trabajo. Pensar así puede funcionar para mejorar una mala situación, pero leerlo incompleto no nos va a lograr dar una satisfacción verdadera. ¿Por qué? Hay una expresión que está en el latín que se dice carpe diem. ¿Alguien ha escuchado sobre carpe diem? ¿Qué es carpe diem? Sí. Aproveche el día. Es una expresión en latín que se llama aproveche el día. Y pues bueno, lo puedes ver ahora en tatuajes, lo puedes ver en stickers, lo puedes ver en las publicaciones de internet, en sus redes sociales. Pero es una frase que nació en el año 65, más o menos, antes de Cristo, y se originó en los escritos de Horacio. Ni siquiera es una frase bíblica, es una frase de literatura de las odas. Pero se convirtió en un populismo y una moda popular, más bien, en el inglés, que hoy puedes ver, te digo, en muchos lados. Y algunos dicen que esta frase, carpe diem, se vincula con lo que Jesús dijo en Mateo 6:34, donde dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, basta a cada día su propio mal. Y muchos dicen, es el carpe diem de Jesús. Sin embargo, la mayoría de las aplicaciones del carpe diem, separado de Dios, implica algún nivel de impulsividad e irresponsabilidad viviendo el YOLO, ¿no? Los jóvenes que están aquí saben qué es el YOLO, ¿no? El vivir, el you only live once, ¿no? Tú solamente vives una vez, así que disfrútalo. Y de esta manera, pues toman la vida con irresponsabilidad, como los corintios lo hacían en el comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero cuando Jesús nos invita a no afanarnos por el mañana y vivir el hoy, viene de una enseñanza previa, y acompáñame ahí en Mateo 6, 31 y 32, porque leer el Mateo 6, 34 sin el contexto de Mateo 6, 31 y 32 puede ser un grave error y caer en el carpe diem del mundo. Dice Mateo 6, 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Siguiente versículo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando Jesús te invita a no afanarte por el mañana, viene de enseñarte primero que confíes en Dios, porque Él es el que provee las cosas de mañana. Así que el carpe diem del mundo no es igual al carpe diem que algunos dicen de Mateo 6:34. Hermanos, tú y yo podemos disfrutar las cosas que Dios nos provee como el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo, siempre y cuando demos la gloria reconociendo de quién provienen. Lo que dijo Salomón en el versículo, esto es de la mano de Dios. Esta perspectiva te va a ayudar a disfrutar lo que el Señor te provee. Y es una perspectiva teológica. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoces el origen y la fuente de lo que tienes, de lo que te ha provisto. Y cuando tú tienes esa perspectiva teológica de que lo que tienes viene de la mano de Dios, tu vida se conduce al agradecimiento en lugar de la queja.
Porque la queja que tiene Salomón es de que todo se pasa rápido, todo se desvanece. Pero en este punto está diciendo, cuando reconozco que lo que tengo viene de la mano de Dios, puedo hacer un buen uso de él, disfrutar del fruto de mi trabajo. Y puedo añadirte algo. No solo lo que nos da, incluso también podemos estar agradecidos por lo que Dios no nos da. A mí no me gusta la idea de predicar y ponerme a mí como ejemplo porque los mensajes deben de ser siempre de Cristo. Pero en esta ocasión sí quiero contarte, porque no es algo que solamente es teórico en mi vida, lo he podido experimentar. Te puedo decir que en lo personal, hermano, he podido tener mucho más gozo y mucho más paz cuando acepto un no de Dios con agradecimiento. ¿Y a qué se refiere esto? Que he dicho, Dios, no me diste eso, pero tú sabes por qué no me lo diste. Y cuando acepto el no de Dios con agradecimiento, porque Él sabe que es lo mejor para mí, experimento paz y experimento un gozo, aunque no lo tengo. Pero otras veces, hermano, cuando me he entercado y digo, ¿cómo de que no? Lo quiero y lo consigo, inmediatamente llega una notificación a mi cerebro que dice, nuevo nivel de ansiedad desbloqueado. Te debes al banco, cabo. Hermano, a veces en el no de Dios hay más paz y gozo que cuando te aferras a algo que dices, ¿cómo de que no? Porque por algo el Señor nos aparta de cosas que no estamos preparados para poseer, al menos no ahorita, o para ganar, porque nos puede hacer perdernos, y por eso nos aparta de ciertas cosas. Mi hermano, nuestras vidas no fueron hechas para un placer egoísta y para vivir solo para nosotros mismos. Nuestras vidas fueron hechas con un propósito, pero ese propósito está lo ha hecho corrupto el mundo, diciendo que vivas solo para ti, solo para ti, solo para ti. Pero cuando Cristo viene a tu vida, te da la mente para ver que tu vida puede ser provechosa para algo más. No solamente viviendo para agradarte a ti mismo, sino viviendo con el propósito de glorificar a Dios en todo lo que haces. Y cuando haces eso, tu vida empieza a encontrar un propósito y un sentido. Le glorificamos dedicando tiempo para apreciar y disfrutar todo lo que nos ha dado. Dios se agrada de que disfrutes el fruto de tu trabajo. No te prives de él. Si Dios te da hoy para una buena comida, disfrútala, sabiendo que viene de la mano de Dios. Si no te da para una buena comida, agradece que tienes comida. Quizás no la que quieres, pero la que tienes es suficiente por ahora. Con todo lo que poseía Salomón, tú podrías pensar que su vida era la mejor del mundo. Podía disfrutar todo lo que quería. Sin embargo, su vida fue infinitamente más pobre que la vida de aquel que no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Sabes a quién me refiero? A Jesús. ¿Por qué? Porque aunque Jesús no tuvo el reino ni las riquezas que Salomón tenía, Jesús tenía un propósito claro que le dio sentido a su vida y que le dio sentido a su muerte debajo de este sol. Y cuando te encuentras como Jesús viviendo bajo un propósito eterno y no terrenal, te vas a encontrar agradando a Dios. Y vas a vivir tus días debajo del sol, bajo la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, Salomón va a describirnos algo bastante peculiar e interesante en el últimos versículos de este capítulo. Versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El hombre que agrada a Dios,
que vive bajo su propósito, Dios se encarga de proveerle. Le provee sabiduría, ciencia, conocimiento, pero también gozo y alegría. ¿Notas la diferencia contra lo que Salomón experimentó? Mientras Salomón lo buscaba activamente, el Señor se lo da a quienes ni siquiera lo buscan, pero viven bajo su voluntad. Dios se encarga de añadir lo necesario para completar el gozo en tu vida. Salomón lo busca y no lo encuentra. Otros no lo buscan, viven bajo la voluntad de Dios y lo reciben. ¿Cómo lo hacen? Pues aquí mismo lo explica. En su soberanía, Dios ocupa los recursos que los pecadores amontonan para dárselo a los quienes agradan a Dios. Y aquí puedes decir, caray, Salomón está predicando ya el evangelio de la prosperidad. ¿Cómo que andar arrebatando las bendiciones al pecador para bendecir a los ungidos de Jehová? De ninguna manera. Salomón ya mostró que quienes persiguen la prosperidad en esta vida jamás alcanzarán a saciar su alma. Ese evangelio que tanto ha hecho daño a la iglesia, el evangelio de la prosperidad, donde te dicen, ven a Jesús y todos tus deseos se van a hacer realidad, es incluso diabólico. Y hablando de diabólico, diablo significa mentiroso, padre de la mentira. ¿Por qué te digo esto? Porque así como el diablo engañó a Eva corrompiendo la palabra de Dios, diciendo cosas que no había dicho Dios, para generar una expectativa equivocada en Eva, ¿serás como Dios? Así es el evangelio que promete riquezas cuando vienes a Jesús. Jesús no vino a llenarte de riquezas, hermano, ni de abundancia, ni de éxitos, ni del campeón que hay en ti. Jesús vino a salvarte de una condición mortal en la que estabas, de una condición terrible en la que te encontrabas, y restaurar una relación rota por el pecado que tenías con Dios, el Padre. Y cuando esa relación rota es restaurada, entonces empiezas a experimentar paz para con Dios. Y el Señor te da su Espíritu Santo para guiarte en esta vida eterna. Así que una vida eterna ahora tiene un propósito eterno. Y entonces la muerte física ahora tiene una posición correcta vista desde la perspectiva eterna, la cual no es causa de desconsuelo como lo fue en Salomón, sino de una esperanza mayor. Y para terminar, quiero que lo veas en aquellos hombres que estuvieron a punto de morir, cuando veían sus últimos días llegar al fin. En Juan 17:4, ves a Jesús diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús está listo para morir, no hay desconsolación. Lo puedes ver en Esteban, en Hechos 7, 55, 59 y 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo puedes ver en Pablo, encarcelado con una sentencia de muerte, escribiendo en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, porque yo hoy estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. ¿Te das cuenta la perspectiva que nos da Cristo sobre la muerte? Si tu esperanza está en Jesús y no en las cosas de esta tierra, puedes llegar a los días finales de tu vida sabiendo que esto solamente es un paso para una morada eterna con tu Creador. Porque Salomón, a pesar de haber tenido todo, una vida más cómoda, no pudo encontrar esa satisfacción y esa esperanza al morir, porque Salomón terminó amando más las cosas de esta tierra que al Dios
que le dio la vida. La pregunta correcta, mi hermano, no es ¿qué hace posible morir con esta esperanza? La pregunta correcta es ¿quién hace posible morir así con esta esperanza? La respuesta está en Cristo Jesús. Solo por medio de Cristo, tú y yo podemos encontrarle propósito a nuestras vidas que el pecado contaminó. Y con ese propósito poder amar a Dios por sobre todas las cosas. Para los que estamos en Cristo, hermanos, la muerte no es el final. Es apenas el comienzo. Aunque la muerte cierra de golpe la puerta de nuestra existencia terrenal, Cristo la abre al otro lado, esperándote con los brazos abiertos. Si te encuentras hoy como Salomón, viendo fatiga en tus días, y los días sin ningún sentido escurriéndose entre tus manos, o te encuentras afanado por lograr, por acumular, por conquistar, por gastar tus días en algo que es pasajero, eso te lleva o te ha llevado ya a tener miedo porque tu vida se está acabando, porque la muerte es inminente. Quizás no has logrado encontrar satisfacción en tu vida. Soy Cristo, quiere quitar ese temor y esa frustración y traer esperanza y plenitud a tus días. Acompáñame a Mateo 11, 28 al 30 y con esto vamos a terminar. Si tú has estado ya agotado como este hombre Salomón, ven a Cristo. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados, llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Mi yugo es ligero, y ligera mi carga. Hermano, la vida en Cristo no es fastidiosa. La vida en Cristo tiene tribulaciones, tiene pruebas, hay dolor, pero es un dolor pasajero, no es un dolor eterno como el que tenía Salomón. La vida en Cristo trae descanso a tu alma y eso es esperanzador para todos nosotros. Gracias te damos, Señor, por permitirnos disfrutar de este tiempo, de tu palabra, de tu espíritu. Permítenos salir de este lugar, Señor, con nuestra mente renovada, dice Romanos 12:2. Renovar nuestra mente para ser transformados y así podamos comprobar cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.